Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan importante que es el libro de los jueces. Estamos comenzando con este capítulo 10. Nosotros decíamos aquí en este momento que tenemos algunas noticias breves, es decir, sobre los jueces llamados jueces menores. Y esto es importante que lo tengamos ahora en consideración. Decíamos que hay un contraste. ¿Por qué hay un contraste? Y porque, por una parte, se nos presenta a el juez, que es el juez mayor, sobre todo Gedeón, y también se nos presenta a Sansón, que utilizan prácticamente 4 capítulos cada uno. Pero ahora se presentan estos que simplemente aparecen con brevísimos versículos. Por ejemplo, está el de Tolá, ¿verdad? En el capítulo 10, del 1 al 2. Directamente, Tolá nos habla simplemente de algunas informaciones muy básicas, ¿verdad?, que tenemos sobre este juez. Después de Abimelech surgió Tolá, hijo de Puá. Eso sí, le da siempre la continuidad. Nunca deja como un espacio como diciendo, bueno, peariré, llevando a Yareco y Baebe, sino que aquí directamente después de Abimelech viene Tolá. Luego dice que es hijo de Dodó para salvar a Israel. Era de Isaacar, pero vivía en Samir, en la montaña de Efraín. Él juzgó a Israel durante 23 años. Bueno, y así sigue. Aparece también Yair en el versículo 3 al 5. Después de él surgió Yair de Galaad. Él juzgó a Israel durante 22 años y así continúa también. Luego aparece Elom, Ibsán primero. Ibsán va a aparecer más adelante en el capítulo que pertenece al 12 ya, o sea, mucho más adelante, verdaderamente. Antes de eso aparecerá un poco Jefté. Jefté aparece como entre los jueces menores, pero sin embargo tiene una historia mucho más larga, hasta el capítulo 12 prácticamente, ¿verdad? Y al terminar, después de Jefté, dice en el versículo 8, 12:8, juzgó a Israel Ibsán, que era de Belén, tenía 30 hijos y 30 hijas. Él casó a sus hijas con extranjeros. Porque imagina cuál es el problema normalmente que en la Biblia en general encontramos, ¿verdad? Que es la cuestión de la idolatría, el hecho de ir detrás de otros dioses, los dioses extranjeros. ¿Se dan cuenta entonces que aquí la idolatría es una cosa más bien de un olvido de Dios? Es entonces el
poner en lugar de Dios otros valores, otras cosas. Porque cuando te está diciendo, casó a sus hijas con extranjeros, ¿qué tiene que ver eso? Nosotros podemos decir, ¿verdad? En nuestra cultura, o sea, yo me puedo casar con una extranjera, con un extranjero, pero ¿cuál es el problema? No, aquí era el problema de que esto le llevaba y le desviaba entonces de sus dioses, es decir, de Yahvé, o en donde haga otros intereses y así sucesivamente. Bueno, ciertas analogías hoy también suceden con nosotros, ¿verdad? Bueno, pero en fin, alguna vez con Yamendá ella lleva con el mismo, de tu misma religión, lo que sea, hoy ni tu paobe, ni no ni confesáis. O sea que aquí la idolatría es otra cosa, ¿verdad? Entonces está apuntando más al olvido, al desvío, al preocuparse de Dios. Porque ellos, después de ese exilio, esa experiencia tan cruel para ellos, esa experiencia tan dura, entonces ellos comienzan a reflexionar, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cuál fue nuestro error? Y ciertamente que ellos van descubriendo y perciben, ¿verdad? Se dan cuenta de que se han olvidado verdaderamente de Dios. Y olvidarse de Dios significa entonces poner otros intereses por encima. Y bueno, después vamos entonces, esta lista pertenece sin duda a un documento fragmentario. Otro detalle, que cuando estamos hablando de listas fragmentarias, estamos hablando de que son materiales independientes. Y estos materiales independientes, después en un momento el autor sagrado, en este caso, nosotros decimos que es de la escuela deuteronomista, y él va juntando estos materiales y entonces después nos va contando, nos va narrando y le va ubicando, o sea que sea una historia verdaderamente, más o menos. Por eso te dice enseguida, después de Jefté. Apenas termina eso en el versículo 10 y en el 11 ya dice, después de él. Mala después de él. Elón o después de Ibsán. Y después terminas con Elón y en el 13 dice, después de él. Entonces somos en Dapaiteo hoy. Entonces, como diciendo, este es el orden cronológico, incluso podemos decir. Este documento, que es fragmentario, retoma el redactor, o sea, el que está haciendo toda esta redacción, el que está ordenando esta redacción, retoma del libro en razón de la pertenencia tribal. Viendo por aquí, porque cosa importante es cada uno de estos jueces entonces está colocando y está haciendo referencia a una pertenencia tribal de los diferentes personajes. Los diferentes personajes entonces responden a una pertenencia tribal. Issacar entonces sería para Tola, Issacar. Aunque la acción se sitúa en la montaña de Efraín. Pero sin embargo, aquí entonces tenemos a la tribu de Issacar. Y Tolá responde a la tribu de Issacar. Luego, Manasés, que está en Galaad, para Yair. Entonces, viste, aquí entonces Manasés es la otra tribu y para él es Yair, ahora ese juez, Yair. Zabulón responde para Ibsán. La tribu de Zabulón es entonces Ibsán. No confundir Belén de Zabulón, ¿verdad? Con la ciudad homónima que es Belén de Judá. Y tú, Belén de Judá. ¿Por qué te dice y tú, Belén de Judá? Quiere decir porque hay otro Belén de Zabulón. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. El Papa Francisco ha decidido enviar a 2 de sus mejores hombres a Ucrania, el país que está sufriendo la guerra en estos días. Parten esta semana con una misión bien clara. Per servire il popolo, per aiutare il cardinale Krajewski e le Monsignere, per portare le aiute più ai bisognosi, il cardinale Cerny, prefetto emerito del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale.
Van armados con el Evangelio y con algunos rosarios regalados por el Papa, con el objetivo de confortar a la población. Krajewski tiene previsto entrar en el país por la frontera polaca, que es su país de nacimiento. Este cardenal ya ha mostrado en otras ocasiones su determinación ante las injusticias. Conoce por el nombre a muchos de los sin techo de Roma, para quienes abrió una parroquia en plena pandemia. En el año 2019 se dio a conocer por reactivar de forma ilegal la electricidad en un edificio ocupado por inmigrantes con niños durante el invierno. En el caso del cardenal Czerny, nacido en Chequia pero emigrado a Canadá, ha sido durante años el responsable de la sección de migrantes y refugiados del dicasterio que ahora preside. Tiene previsto entrar en Ucrania desde la frontera con Hungría. Son dos hombres de acción, capaces de aportar soluciones concretas ante la pobreza y las dificultades de la migración. El Papa manifiesta así su cercanía al pueblo ucraniano. Questa presenza dei due cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: la guerra è una pazzia, fermatevi per favore, guardate questa crudeltà. El alcalde de Kiev ha solicitado a los religiosos que permanezcan para sostener con la oración a quienes sobreviven en la capital. Enviar a dos religiosos de alto rango a Ucrania no es solo un gesto solidario, sino también diplomático, una señal enviada a Putin. El Papa Francisco interrumpió sus ejercicios espirituales para asistir al funeral del cardenal Agostino Cachavilán el 7 de marzo en la Basílica de San Pedro. El Papa llegó al final de la ceremonia para celebrar el rito de la última recomendación y despedida. El cardenal Agostino Cachavilán murió el sábado 5 de marzo a los 95 años. Juan Pablo II lo creó cardenal en 2001 y fue presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica hasta 2002. El Papa Francisco escribió una carta dando el pésame a la hermana del cardenal italiano. En ella elogió su implicación en la diplomacia vaticana, trabajando en varios países como Filipinas, España, Portugal, Kenia e India. Su muerte reduce el número de cardenales a 212, de los cuales solo 119 podrán votar en un futuro conclave. Como cada año, al empezar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, el Papa y sus colaboradores se van unos días para hacer ejercicios espirituales. Pero este año, a causa de la pandemia, se decidió hacerlo en el Vaticano, cada uno de modo personal. Comenzaron el domingo por la tarde y terminan el viernes. Francisco introdujo la novedad de hacer los ejercicios espirituales fuera del Vaticano. Él y sus colaboradores se desplazaban en autobús hasta una estructura en las afueras de Roma, llevada por la Sociedad de San Pablo. Durante casi 5 días completos permanecían aislados, meditando y escuchando las meditaciones del predicador, aunque no siempre fueran fáciles de entender ni para el propio Papa. Mi ha fatto ridere quando hai detto che qualcuno, leggendo i titoli della meditazione, forse non capiva cosa hanno fatto. E anche la prima meditazione io sono un po' disorientato, poi ho capito il messaggio. Grazie. La última vez que Francisco hizo aquí los ejercicios espirituales fue en 2019. En 2020 se quedó en el Vaticano a causa de un fuerte resfriado, aunque desde la Santa Sede desmintieron que fuera coronavirus. En 2021 y 2022 se han suspendido para evitar posibles contagios. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación.
yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo. En ti, Jesús, yo creo. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos estudiando el libro de los jueces. Estamos mirando sobre todo esta historia muy interesante, estamos mirando y estudiando sobre todo la teología, lo que tenemos aquí en nuestro caminar, en nuestro entender, ¿verdad? Cada uno de los personajes, es decir, cada uno de los jueces están respondiendo, decíamos, a cada una de las tribus. 12 tribus, 12 personajes. El primero era Tolá, que responde a la tribu de Issacar. Luego aparece aquí Yair, que pertenece a la tribu de Manasés. Luego aparece Ibsán, que pertenece a la tribu de Zabulón. Y ahí nosotros decíamos, porque Ibsán dice luego, después de que te juzgó a Israel, Ibsán, que era de Belén. Ahí está, que era de Belén. Pero tenemos que saber que este Belén se está refiriendo no a Belén de Judá, sino a Belén de Zabulón. Y es interesante también porque nosotros ahora podemos entender mejor, decíamos, por qué la profecía te dice, y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña. Y tú, Belén, porque podrían confundirse. Y entonces la gente, entonces comienza a preguntarse, ¿qué Belén? ¿De qué Belén estamos hablando? ¿Estamos hablando de Belén de Judá o estamos hablando de Belén de Zabulón? Y tú, Belén de Judá, ¿verdad? Y aquí en este caso es esta ciudad homónima con Belén, con el pueblito, ¿verdad? La ciudad de Belén de Judá. Ahora, Zabulón de nuevo es para Elón. Elón entonces también Zabulón. Luego Efraín es para Abdón. Pireatón hoy Feratá, cerca de Nablus. Bueno, así entonces este libro que nosotros tenemos aquí constituye la ficción de un periodo de los jueces durante el cual se unifican las tribus de Israel a través de la acción de los jefes carismáticos surgidos de cada una de ellas. Entonces aquí el autor sagrado nos está diciendo bien y nos está mostrando de esta manera una ficción de unión entre todas estas tribus y justamente a través de cada uno de estos personajes. Así dice, durante este tiempo se unifican las tribus de Israel a través de la acción de estos jefes carismáticos. Estos jefes carismáticos que hacen que se unan entonces, que el pueblo se una a través de ellos. Porque recordemos que hubo un gran problema, un gran cisma, ¿verdad?, con Jeroboam y Roboam. Estamos en el 931 antes de Cristo. Sobre todo así como nosotros miramos la historia, más o menos sería en ese tiempo, 931, después de Salomón, su hijo Roboam, que pierde prácticamente todas las tribus, ¿verdad?, porque al final se queda con 2 tribus. Roboam, solamente la de Judá y la de Efraín, son las 2 únicas. Pequeñita es el reino del sur y luego todas las que están en la parte del norte, o sea, saliendo nomás ya de Jerusalén, Efraín y Jerusalén están ahí pegadas, digamos, tan pequeñas. Y bueno, desde ahí después toda la región del norte. Y eso queda para Jeroboam, que tanto problema también causó allí. Bueno, son los reyes, son los que no saben gobernar, son los que se les pone al frente, ¿verdad?, de esta comunidad
Y muchas veces son por situaciones de una falta de criterio comunitario. Ellos eso es lo que miran e insisten mucho. Sino que vemos luego en la Biblia que siempre se refiere al aspecto de la comunidad. La comunidad, la comunidad, la comunidad. Y entonces cada uno de nosotros, o sea, en forma individual, si podemos decir, miramos, pero nuestro accionar siempre en función de la comunidad. Entonces, atención, aquí nosotros podemos entender cada vez mejor que cuando se nos está presentando el aspecto de una conversión personal, siempre estamos apuntando hacia una ayuda y un buen funcionamiento de lo comunitario. Lo comunitario es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, para la Biblia, siempre, en todo momento. Y esta es una propuesta, ¿verdad?, propuesta de la Biblia, siempre, el aspecto comunitario. Entonces Dios más bien se dirige siempre a lo comunitario. Interesante, después también hay todo un proceso, ¿verdad? Porque al comienzo se encuentra con un hombre, pero siempre estará en función de lo comunitario. Con Abraham, ¿qué hace? Al comienzo es Abram, ¿verdad? Abraham le llama justamente para formar un pueblo de elegidos, ¿viste? Una comunidad, es un caminar. ¿Y de dónde nosotros entendemos todo esto? Y esto entendemos de un contexto histórico, de una realidad muy antropológica, entonces, sobre la que está hablando la Biblia. Entonces, por eso yo insisto mucho en las explicaciones, ¿verdad? Porque eso es lo que encontramos en la Biblia, que siempre se centra en el aspecto de la comunidad, en el aspecto antropológico ciertamente, porque somos seres comunitarios. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico.
Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan importante de los jueces. Nosotros aquí encontramos de una manera muy bien presentada, ¿verdad?, todo lo que significa para nosotros el libro y la teología de los jueces. Ya veníamos mirando los jueces mayores, ahora tenemos la colección de los jueces menores. Decíamos que aquí cada uno de los jueces están respondiendo a cada una de las tribus. Tenemos la ficción también, por otra parte, y esto es ya una teología.
Esto es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir, que a pesar de las diferencias entre ellos, a pesar de todo lo que es y constituye una división en ese momento, porque recordemos que en el 931 hubo una tremenda división con las tribus del norte y las tribus del sur. Pero las tribus del sur significó simplemente Judá y Efraín, porque después las 10 quedaron allí con Jeroboam, ¿verdad? Roboam solamente quedó con las tribus del sur, que son 2, Judá y Efraín. Sin embargo, mirando más allá, el espacio circunscrito queda demasiado reducido y dejando aparte Galaad. Galaad no abarca más que la parte oriental de la llanura de Yisrael y la montaña que rodea Siquén. Entonces, eso geográficamente hablando. Aunque estos datos impiden ver en la lista un documento puramente ficticio, el arreglo dinástico, es decir, después de él surgió tal X, tal juez, pertenece a la presentación del conjunto del libro, sin correspondencia con la realidad. Otra vez repetimos esto, porque coge y vaiteñan de ahí. Entonces, siempre nosotros tenemos un dato ficticio que comienza. Vamos a mirar un poco para que entendamos mejor a qué se está refiriendo. Por ejemplo, en el versículo 13, como hemos visto varias veces en otros pasajes, comienza diciendo: los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Dios. Malo ya por ahí, los israelitas. Cuando te habla de los israelitas, ¿de quién te está hablando? Y te está hablando de todo el pueblo, es decir, vos entendés todas las tribus. Entonces, como si fuese un solo cuerpo, como si fuese un solo país. Ya era yo venía de llevar. Los israelitas. Y entonces, el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Bueno, el 13, ahí va a comenzar con la historia de Sansón. Pero siempre, antes de eso, si nosotros miramos en el capítulo 10, versículo 6, dice: los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, sirviendo a los Baales y a los Astartes. Siempre apunta al aspecto comunitario. Eso es lo que quiere mostrarnos primero, el pecado, que es un pecado comunitario, es decir, es un pecado nuestro, social. Es un pecado. ¿Cómo es? ¿Ustedes no fueron capaces o no son capaces de salvar esta situación? ¿Ustedes no son capaces de ayudar verdaderamente en esta situación? Y entonces por eso te está diciendo, ¿verdad? Entonces vuelven a pecar, vuelven a entrar en esta situación negativa. Pero a pesar de que decíamos que es una lista, un documento puramente ficticio. Viendo por aquí. Es un documento. Primero que son documentos independientes. Uno no tiene nada que ver con el otro, dice la independiente. Pero después, arreglando, ¿verdad?, esta historia, como el autor sagrado va mostrando un poco el caminar del pueblo, entonces lo mete como si fuese dentro de una sola historia. Y entonces lo va arreglando, pero es puramente ficticio. Pertenece, por lo tanto, a la presentación de conjunto del libro, sin correspondencia a la realidad. Vemos que deja, en este sentido, o sea, todos los relatos que nosotros estamos viendo aquí, vemos que deja intacta una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál fue la naturaleza exacta, entonces, de la función del juez? Porque de los jueces menores ni te dicen luego grandes cosas. Los jueces mayores, bueno, más o menos te van contando historias así muy generales. Pero entonces quiere decir que cada narración, de nuevo, tiene una enseñanza específica, cada uno de los jueces. Es decir, cada una de estas narraciones, donde se presenta la figura de uno de estos jueces, ¿verdad? Los mayores aquí que tenemos nosotros,
Gedeón, Sansón, un poco Jefté, ¿verdad? A pesar, como dijimos ya también, que Jefté se lo pone entre estas historias menores, como también Ehud, por ejemplo, ¿verdad? Y después, bueno, Ehud que aparece ahí, pero después vienen los jueces como tal. Pero siempre aparece alguien, Dios que va llamando. Vamos a entrar ahora que nos da pie ya al capítulo 10, del versículo 6 en adelante, y esta va a seguir hasta la presentación del capítulo 12, versículo 7. Hasta esa presentación encontramos la historia de Jefté. Eva heñan de Jefté, Eva ya por Jefté, ella va por Jefté, Eva la lleva Omeeva como una donación personal de su propia vida, de su propio interés. Hay un autor que se llama Noth, y dice: este nuevo relato, es decir, el relato de Jefté, reviste una importancia particular, la historia de Jefté. Una importancia particular. Quiere decir que entonces, dentro de la narración independiente, dentro de la narración que surgió mucho antes dentro de la comunidad y que te está contando una historia más bien de ese clan, de esa tribu, de esa región, entonces esta importancia particular, cómo Jefté pertenecía a la lista de los jueces y cómo se encontraba también el recuerdo de su papel como Salvador. Tenemos el recuerdo del papel, o sea, Oyapola y Ponara es opearela y mandu. Y por eso que se escribe después una historia. ¿Por qué se escribe normalmente? Y bueno, porque algo dejó, porque algo impactó, porque algo le llegó, ¿verdad?, a la gente. Y entonces, si ese algo que le llega a la gente, y bueno, desde ahí entonces comienza todo, ¿verdad? Cómo Jefté pertenecía a la lista de los jueces y cómo se conservaba también el recuerdo de su papel. Se recordaba el recuerdo de su papel como salvador de su pueblo. Un redactor pudo fusionar las dos series de relatos, jueces y salvadores. Jueces y salvadores. Jefté aquí entonces es un salvador, ¿verdad?, del pueblo. Y así entonces extender el título de juez a todos los héroes tribales. Todos los héroes en ese momento de las tribus que se ponen al frente, que luchan, que gobiernan, que pelean, bueno, todos los van metiendo dentro de esto y así ellos van conquistando y van haciendo lo que aquí podemos entender son los jueces. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana.
Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en que, como siempre, viene a nuestro encuentro, leitmotiv, idea central, aquello que siempre se repite. Lo tomamos desde el libro de Jonás. Estamos en el capítulo 3, versículo 1 al 10. Vino la palabra del Señor a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante 1 día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal. Grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra y mandó proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de sayal, hombres y animales, invoquen con ahínco a Dios, conviértanse cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. Y así sigue, queridos hermanos, esta presentación hermosa del libro de Jonás. Y por una vez Jonás llevando en Dusei venían de Yaro Yerurayuke, a lleva hacia el noreste o hacia el suroeste. Pero después en ese capítulo 1 y capítulo 2 entendemos cómo el Señor vuelve a actuar hasta que Jonás entonces entiende. Esto es un proceso. Upea con la dice ahí. Ñepun una vez lleva ñeñepia ambaite allá de para se peñan de Yaragüe. Gestabe oye jugayo que ya lleva. Gestañan de apetepe en la pecha de para peñan de Yaragüe. No sé la misajabe, doña confesa sei, oñe momomberú peñan de Yaragüe. Sin embargo, el Señor nos sigue llamando, sigue insistiendo y va escribiendo para nosotros nuestra propia historia. Lo importante aquí, con esa actitud de Jonás, es la actitud de los ninivitas, especialmente del rey. Ogendúa lleva epa peñan de Yaraje y a través de Jonás. Se levanta del trono, hace el decreto, ni hombres ni animales. Es una forma entonces medio irónica y para forzarnos y darnos a entender que toda la creación entonces está expectante de la gracia y de la fuerza de un Dios que se manifiesta. Hañande umía la yaiguana, hañande umía la yaheshaba en ayem. Maisha pa peñan de yara yigual cajoñe muy peñan de nenondeb. Pero somos responsables. Y por eso también aquí Jonás es responsable de todo lo que él está predicando. Pero el que actúa y verdaderamente tocará el corazón de la gente, de los ninivitas, será siempre Dios. Y por eso se levanta, se pone, se viste de sayal, da un decreto para que todos se pongan en actitud penitencial, porque el Señor quiere obrar maravillas en nuestras vidas. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental.
mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos mirando este libro maravilloso de los jueces, y ahora estamos entrando también en la historia de Jefté. La historia de Jefté, decíamos que un autor, el redactor final, lo que procura es fusionar 2 series de relatos también aquí, en el armar el libro. Porque si decíamos que son narraciones independientes, ahora lo que está procurando hacer el redactor final es justamente meterlos dentro, hacer que se puedan fusionar y los vaya escribiendo y los vaya metiendo como si fuese un solo libro, una sola narración. Hay un autor sagrado, o mejor dicho, un estudioso, así como Noth, que estábamos diciendo recién, otro que se llama Ritter. Él observa que este relato utiliza fórmulas que le son propias. Fórmulas. Va utilizando continuamente fórmulas y fórmulas. Cada vez que va a comenzar una narración, como una repetición, ¿verdad? Que vuelve a repetirse justamente porque se le aplica a cada uno de estos jueces. Inicialmente estaba ausente del libro de los Salvadores y fue añadido a él en tiempos de Josías, lo que le dio una orientación teológica al conjunto. Entonces, libro de los salvadores, libro de los salvadores. Entonces, con aina lleva mi oñe piaba de cueo mañaba de cueo oñe purumba apoyo de calle mamba ella pota coña nenetane va ella ñaceta co agua va ella ya pota pipona mía. Y entonces así fue añadido después, en el tiempo de Josías, lo que le dio una orientación teológica a todo este conjunto del libro que se narra aquí. Y bueno, entonces después tenemos en el origen del texto actual, podemos distinguir sin duda 2 relatos principales. En el origen del texto actual, 2 relatos principales. Uno centrado en la guerra mantenida contra los amonitas. Vamos a ver un poco ahora entonces esta historia de Jefté, donde vamos a encontrar más bien centrado y buscando ahí entonces esa guerra de los amonitas, capítulo 10 del 17 al capítulo 11, versículo 11.
con su conclusión en el capítulo 11, 32, 33. El recuadro, ¿verdad?, que nosotros encontramos dentro de esta lectura es muy bueno. ¿En qué sentido? En que encontramos el segundo elemento que se centra, ¿verdad?, se centra en el siguiente relato, en el voto de Jefté. O sea que este sería el otro tema teológico importante, bíblico, dentro de esta narración. Es decir, aquí vamos a mirar con respecto al voto, el voto que hace Jefté. Sin embargo, el otro que se había centrado en la guerra mantenida contra los amonitas. Guerra contra los amonitas, entonces aquí nos habla de Jefté, ¿verdad?, cómo se hace. Y otro, sin embargo, lo que quiere resaltar aquí es la cuestión de los votos que se le hacen a Yahvé. A él se añaden otros dos desarrollos. El relato de las conversaciones de Jefté con los amonitas. Relato de las conversaciones de Jefté con los amonitas, que también podría ser una especie de midrash, ¿verdad? Es un midrash tardío, es un midrash entonces que nosotros vamos descubriendo, pero el midrash tiene la característica de ser, como decimos nosotros, como una fábula, como un cuento, algo entonces que se nos viene narrando. Bueno, pero aquí ciertamente que es tardío la manera como se va presentando. En el capítulo 21 nosotros encontramos eso, en el capítulo 21 del libro de Jefté justamente. Y así vamos mirando en el versículo 21, pero tenemos que mirar bien, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a entender lo que el autor sagrado nos está queriendo decir con estas dos temáticas, ¿verdad?, temáticas importantes. Por una parte, nosotros miramos la guerra contra los amonitas, ¿verdad?, pero por otra parte también estamos mirando la problemática del voto de Jefté. Se añaden los otros dos desarrollos, ¿verdad?, el relato de las conversaciones de Jefté con los amonitas, y que podría ser una especie de midrash tardío en dependencia, como decíamos en el capítulo 21, ¿verdad?, del libro de los Números. Y también el relato de una guerra entre Efraín y Galaad, capítulo 12, 1, 6. El total ha recibido un marco teológico deuteronomista. Eso es lo que nosotros le llamamos el redactor final. Pero pakpeteoma entonces llevan va ella bañan bapu atacuan va evaya etacuawi va ella bañan de coña presentada va eva la yaeta llevan va ella vaya eta. Es decir, ¿cuál es la teología que nosotros queremos transmitir a través de todos estos escritos sagrados, de toda esta historia? Pero recordemos que cada una de estas historias son historias independientes verdaderamente, como se nota que así se presentan, porque se nota que son varios autores, varias redacciones, el sentido, ¿verdad?, cómo se va narrando. Entonces, hace que después el autor sagrado, redactor final, mejor dicho, tome estos fragmentos o tome estas narraciones independientes y que las vaya ubicando. Homogeneidad de historia, ciertamente que siempre será una historia ficticia entonces, porque es muy difícil, imagínense, vas encontrando varios textos y después vos con esos textos haces una historia de salvación. Viste entonces que la historia de la salvación, oye, acá, oye, me de historia de salvación, ¿cómo más bien podemos entender nosotros esa historia de salvación? Es un camino de qué cosa, de una historia bien narrada de cómo Dios actúa en el pueblo. Vemos la historia de la salvación, cómo Dios se va manifestando entonces en el correr de los tiempos. Y así podemos decir que el total, es decir, del libro, ha recibido este marco teológico deuteronomista. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo, pero vamos a seguir nuestro próximo curso bíblico. Vamos a procurar ir entrando cada vez más en esta hermosa historia de Jefté.
Y ahora les dejo la bendición del Señor y que reciban la protección de nuestro Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.